es el que va a traer aparejado, ¿sí?, un cambio tanto en el régimen de comunicación como en la cuota alimentaria. En principio es importante decir que cuando el decreto en marzo, ¿sí?, del corriente año, trajo un problema de forma directa en el régimen de comunicación. ¿Por qué? Porque como es el 297, es el que da justamente, o el que establece el aislamiento social, preventivo y obligatorio, obliga, ¿sí?, a que después de las 0 horas del día en el que se estableció, quedase en el lugar donde se encontraba. Y en muchos casos no fue justamente el hogar donde reside de forma habitual, ¿sí? Puede ser que se haya encontrado en algún domicilio de la otra parte, ¿sí?, del otro prójimo conviviente, o en el No domicilio incluso de alguna de necesariamente, las... claro, no necesariamente era la casa por ahí en la que se había quedado al Exactamente. acero, digamos, cuando Y empezó eso a regir. drama. ¿Por qué? Porque el otro progenitor decía, ¿cómo restituimos a ese menor al hogar? ¿Cómo lo traemos? Si en teoría no se puede. Pero bueno, el 20 de marzo, si no estoy equivocada, es cuando sale la resolución 132, ¿sí?, que la pueden buscar como 132/2020, que es una RACA, ¿sí?, la Secretaría Nacional de Niñez y Adolescencia y Familia, junto con el Ministerio de Desarrollo, donde va a dar una serie de excepciones a este decreto 297. Son pocas, pero muy importantes para tener en cuenta y que obviamente después van a influir casos que se van a dar, que se van a llegar a la justicia para que resuelva. Es decir, que viene como a minorar, ¿sí?, da una serie de excepciones para trasladar a este encuentro en un lugar que quizás no es el más adecuado o no es en el que se puede permanecer. Pero antes de hablar de la resolución 132, es importante, me parece, mencionar que cuando hablamos del régimen de comunicación en tiempos de aislamiento, una de las opciones para dar cumplimiento a este régimen es la modalidad virtual. Sí. ¿Sí? Parece que quizás algo muy pago, pero hoy es una de las opciones que Hoy es tenemos más viables. fundamental. Hoy la comunicación Exacto, pero virtual no es es solamente fundamental. actual. Claro. Claro, porque ella lo viene reconociendo, de hecho, ya en el viejo código, es decir, que viene reconociendo estas nuevas tecnologías, estas nuevas formas de comunicación. Ojo, porque en el Y, código, o sea, si y bien es reconocido, no es una forma convencional, porque una de las cosas que decían exactamente, los autores era, bueno, pero no podemos reemplazar la presencia de los padres, ese contacto físico, con por ahí una comunicación virtual, digamos, hay cosas que se pierden y lamentablemente no se puede equiparar, pero es verdad que la jurisprudencia la reconoció como una nueva forma de como una comunicación con opción, los hijos. exacto, Sí, exactamente, es una opción, no es que, a ver, mantener un tipo de comunicación con el progenitor no conviviente, de forma no implica, o sea, no es la finalidad de desmerecer este vínculo personal ni restarle importancia. Claramente, el vínculo personal tiene que darse entre o el progenitor y el niño o adolescente. Pero la jurisprudencia viene reconociendo esta modalidad virtual como una opción. ¿Para qué? Para darle cumplimiento a la comunicación. Sobre todo hoy, ¿sí? Que bueno, en lo práctico no muchas veces pueden trasladarse a los menores de una casa o de un hogar al otro. Pero bueno, eso. de hecho hubieron varios fallos antes de esta resolución que mencionaban, que exhortaban, digamos, a las partes, a los progenitores, a que tengan un deber de colaboración con respecto al otro progenitor, porque la verdad es que no todos los progenitores tienen una buena relación y ese deber de colaboración para que el chico pueda hablar con el otro progenitor que no convive. Entonces, en la jurisprudencia, ya sea que en Buenos Aires, Córdoba, hubieron fallos en los que mencionaban que era muy importante que se establezca esta comunicación virtual y que haya ese deber de colaboración y que, digamos, puedan equilibrar y puedan coordinar los horarios, ¿no? Porque hay horarios para llamadas, hay que facilitar, porque el chico no necesariamente tiene que tener un celular, digamos, es el padre o la madre
que lo va a facilitar y que en todo caso le puede facilitar esa comunicación. Entonces hay un deber de colaboración de ambos, que al principio, digamos, se apelaba a eso porque no había otra salida en ese momento, hasta tanto la resolución que nos va a mencionar la doctora. Claro, exactamente. Bueno, de hecho, como decía recién, la idea de reconocer esta forma virtual, ¿sí? Para dar cumplimiento al régimen, Sí. hoy se prioriza, porque estamos en un momento extraordinario y claramente los progenitores no pueden quedarse sin generar o sin formar o sin vínculo. Entonces hay que buscar una opción. Pero ojo, porque esta opción de la virtualidad, ¿sí? De la comunicación virtual, tampoco va a poder darse en todos los casos. Claro, no. Niños, niñas, adolescentes o con todos los progenitores. Entonces también trae un problema. ¿Por qué? Porque quiere decir que esta comunicación virtual tampoco viene a ser, ¿sí? El régimen de comunicación que no puede darse de forma personal. Exacto. Y De hubo, hecho, de hecho, varios casos que sí, llegan sí. a De la... hecho, estamos hablando a un día de cuarentena número 1 o número 7, independientemente, digo, o sea, estamos hablando de un momento de aislamiento, o sea, donde comenzaba, digamos, a regir ese decreto, comenzaba la vigencia de ese decreto, donde se suponía que esa virtualidad era temporal y ese tiempo, digamos, era corto. Estamos a un mediano plazo, digamos, estamos a 100 y pico de días y estamos hablando de unas disposiciones o unos fallos que estaban en el mes de marzo, mes de abril, principios de abril, donde se suponía que eran 15 días de aislamiento que terminaron siendo, digamos, muchos más. Por eso esa virtualidad no puede subsanar lo que, digamos, después, a la medida en la que vamos a ir avanzando la charla, después se va a ir dando esos cambios en cuanto a la habitualidad, ¿no? Porque uno tiene una habitualidad, tiene una rutina que lamentablemente por el aislamiento, digamos, tiene que dejar de lado, pero hay que sobre todo ver cuál es lo mejor para ese niño, niña, adolescente, o como bien explicaba la doctora, esos vínculos afectivos. ¿Qué pasa con esos vínculos afectivos después de tantos días? Exactamente. Bueno, de hecho, como mencionaba recién, esta opción de virtualidad de darse en todos los casos, ¿sí? También trae entonces un problema. ¿Y qué hacemos con, por ejemplo, aquel menor que o no tiene acceso a un medio virtual o tecnológico para poder comunicarse con su progenitor, o no está en una edad que pueda utilizarlo de forma independiente? Uno de los casos, por ejemplo, que traigo ahora al tema, es el caso de una menor que convive, ¿sí? Con su madre, y el padre se presenta, ¿sí? Solicitando que se mantuviese la educación porque claramente no podía verla. Una de las opciones había planteado esto de la virtualidad, pero ¿qué pasa? La nena tenía 3 años, o sea, tiene 3 años. Entonces, claramente no puede hacer uso de esta opción de forma individual o a propia elección, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El padre obviamente plantea que no podía hacer uso de esto. Y, bueno, obviamente lo que él pedía es que se mantuviese, aún en época o en tiempo de aislamiento, el de comunicación, que claramente es un derecho que tiene. Exacto. Bueno, y ese es uno de los planteos donde, bueno, claro, lo que pasa es que también depende de la edad del niño, porque digo, o sea, tener 3 años hay un grado de dispersión, no es lo mismo estar quieto, hablando y prestando atención a la otra parte. Digo, un niño explora, va, viene, claro, y realmente está en una edad por ahí de descubrimiento que esto de las pantallas, a no ser que sea una interacción, digamos, que sea de su, claro, interés, claramente no la puede sostener, no puede estar 1 hora sentado frente a una pantalla para que el otro le hable, o sea, como que hay una cuestión de madurez en el niño que esta virtualidad no estaría acompañando, ¿no? Porque es como que vulnera su derecho como hijo, vulnera su derecho de no poder, digamos, tener el vínculo con el otro progenitor, y también vulnera el derecho del progenitor al no poder ejercer su responsabilidad, porque en definitiva su deber como progenitor, digo, o sea, está habilitado para poder hacerlo.
Fue uno de los planteos de ese caso y sí, se sostuvo el régimen de comunicación pese, digamos, a este aislamiento. Claro, lo que la justicia resuelve es que en realidad había que modificar claramente, porque como esta opción de virtualidad no se puede dar, o sea, sí, que puede darse por forma, a través de las plataformas virtuales o tecnológicas, no puede dar cumplimiento al régimen de comunicación que ellos, a los que habían llegado por un acuerdo homologado entre los progenitores. Entonces este régimen de comunicación tuvo que modificarse. Y la justicia lo que dice es, bueno, mira, vamos a dar un régimen de comunicación en donde va a estar a cargo 15 días de uno y a cargo 15. Cambiar el régimen de comunicación que ellos tenían acordado. Exacto. ¿Pero por qué? Porque la justicia lo que hace en estos momentos es evaluar también la importancia de la menor para que conserve este vínculo con su papá. Claro. ¿Sí? Entonces cree que lo mejor es cambiar y autoriza al padre a trasladar a esta menor, ¿sí? Para poder llevarla del hogar que reside habitualmente a el hogar de su casa, digamos. Sí. Exactamente. Exacto. En algún punto los jueces ponderaron... Claro. El aislamiento modifica el régimen de comunicación. Está bien, hay que dejar en claro que estas modificaciones de las que van, porque hoy tenemos, me parece, una charla con bastantes ejemplos, porque de hecho son cosas que se plantean constantemente y se siguen planteando. Claro que estas modificaciones se dan mientras dure lo que es el aislamiento social, preventivo y obligatorio. Sí. ¿Por qué va la aclaración? Porque progenitores especulan con esta situación para tomar al niño o niña como rehén de la situación, ¿sí? Y de hecho han llegado casos para que se analice, por ejemplo, cambiar la responsabilidad, o sea, cambiar el cuidado personal de quien lo ejerce, ¿sí? Solicitan el cuidado personal, basado muchas veces la justicia después, no toma y no modifica el régimen. Pero digo, a lo que voy es esto, en este marco de aislamiento social, preventivo y obligatorio. Sí, y obviamente, digamos, ahora son como medidas en las que se ponderan un contexto general y van hacia un caso en particular, porque no digamos, la regla está puesta, o sea, en su momento estaba la regla impuesta en el, bueno, no, sí o sí tiene que ser virtual, y después empezó como a haber una particularidad porque no todos los casos son iguales, entonces partió de una generalidad y tuvo que terminar en una particularidad, que ese es el rol de la justicia, ¿no? O sea, analizar cada caso en particular, porque no todos los casos son iguales y todos los casos tienen su, digamos, su excepcionalidad. Claramente.